una de las más heroicas, y no tenemos ninguna duda, la más pacífica de los eventos electorales que se han desarrollado. Nosotros, que siempre estamos pendientes a través de nuestra maquinaria, nuestra poderosa maquinaria 4x4, que ayer demostró la situación que se presenta en algunos de los centros de votación. En Venezuela existe, con excepción de los hechos perpetrados por la derecha venezolana en las elecciones constituyentes del pasado domingo 30 de julio, pero existe la tradición de que las elecciones transcurren en paz. Siempre hay algunos percances aislados, siempre hay algunos percances menores, a diferencia de otros países donde los días de elecciones siempre generan hechos de violencia extrema, asesinatos, linchamientos, etc. Pero, a pesar de que es una tradición el carácter pacífico de las elecciones venezolanas, el día de ayer fue el día más pacífico de elección que haya vivido la historia de Venezuela. Y eso es un homenaje, eso es la necesidad de honrar a nuestro pueblo que ayer le demostró al mundo cómo se ejerce verdaderamente la democracia. A quienes mienten, a quienes insultan, a quienes sancionan, a quienes nos bloquean financieramente, a quienes se perpetran como protagonistas de la guerra económica, psicológica, mediática contra Venezuela, con toda humildad, pero con todo derecho también les decimos que aprendan del ejemplo que ayer dio el pueblo de Venezuela al mundo entero. El ejemplo que ayer dio el Consejo Nacional Electoral al mundo entero. Antes de las 10 de la noche ya estaban los resultados de 22 de las 23 gobernaciones con tendencias irreversibles y transmisión de casi el 100% de las actas. Díganme ustedes, con humildad lo digo, pero también lo digo con profundo orgullo, ¿qué sistema electoral del mundo entero está en condiciones y en capacidad de escrutar, transmitir y totalizar 23 elecciones, que fueron las que se realizaron el día de ayer, en el tiempo en que lo hizo el Consejo Nacional Electoral? Alguna gente debería empezar por pedirle disculpas al Consejo Nacional Electoral, a las 4 rectoras, Tibisay Lucena, Tania D'Amelio, Socorro Hernández, Sandra Oblitas y al rector Luis Emilio Rondón, por tantas veces que los han insultado. No existe en el mundo entero un sistema electoral como el sistema electoral venezolano. En otros países, hermanos de nuestro continente, los resultados se dan una semana, 15 días después del evento electoral. Claro, como siempre, el día después hay que empezar por ir desmontando todas las patrañas y todos los infundios que se han montado sobre esta elección. El primer infundio señalaba todos los encuestadores, todos los opinantes, que por cierto, muchas encuestadoras deberían devolver el dinero. Luis Vicente, tienes que devolver el dinero. Te pelaste en casi todas y sabías que te estabas pelando. Porque muchos señalaban que una participación baja le era favorable al gobierno bolivariano, a la fuerza de la revolución. Bueno, cuando digo Luis Vicente, me refiero también a Consultores 21, no es nada más data análisis, no, hay que ser justo. Son todas esas encuestadoras mentirosas, manipuladoras, que manipulan la muestra, que manipulan los resultados, que manipulan las respuestas. No voy a revelar cuáles son nuestros instrumentos, pero son muchísimo más fiables que las encuestas de esas encuestadoras. Y son muchísimo más, por cierto. Toda esa patraña que montaron previamente señalaba que una baja participación favorecía a la fuerza de la revolución y una alta participación favorecía a la oposición democrática. Una oposición tan democrática que solamente reconoce resultados electorales cuando gana. Si fueran selección de fútbol y fuera selección argentina, solamente reconocerían el último partido. Que ganaron con los 3 goles de Messi. Es una oposición tan democrática que solamente acepta unas elecciones
cuando tiene algún tipo de certeza de que va a resultar triunfadora. Muy por el contrario, nosotros sabíamos que mientras mayor fuera la participación, mucho mejor íbamos a salir en los resultados. Y lo vamos a demostrar con los números, como ya es muy conocido por los venezolanos el aforismo que es atribuido a Pitágoras, de que Dios habla por las matemáticas. Yo quisiera mostrar algunas cosas, no quiero ponerme fastidioso, pero sí quiero hacer algunas precisiones para que después no estén inventando cosas. Ya están cantando fraude por ahí, qué vergüenza. Vamos a demostrarles también con hechos, con pruebas, que otra vez lo están haciendo porque no hayan más que decir. Nosotros nos estábamos preparando para una gran victoria y esa gran victoria ya se vislumbraba, ya se asomaba. El 16 de julio fue como una especie de aurora, no por el plebiscito mentiroso que montaron ellos, no, por el simulacro de la elección constituyente, que la gente bajó de los cerros, de las urbanizaciones, salió de las casas a participar en el simulacro y nosotros decíamos, es solamente un simulacro, pero era tal la disposición, las ganas que tenía el pueblo de Venezuela de hablar a través de las máquinas de votación que salió al simulacro, por millones de personas. Ahí ya sabíamos lo que iba a pasar en la elección constituyente. Y la elección constituyente fue una explosión tal de participación en la que el pueblo de Venezuela le dijo a los violentos de la derecha venezolana, no aguantamos más que sigan cerrando calles, matando gente, poniendo jóvenes que ustedes drogan a actuar de forma violenta, quemando gente por su color de piel, no lo soportamos más. Y salió a votar por la forma más perfecta de diálogo que tiene este país, gracias a su Constitución, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 8 millones de personas salieron a votar. Y por eso sabíamos y nos preparamos para una alta participación, muy por el contrario de lo que decían Luis Vicente León y el otro, y Pro Da Vinci, y todos esos mentirosos. Al contrario, por ponerles un ejemplo, el estado donde hubo menos participación en la elección de ayer fue el estado Zulia y perdimos. En cambio, en los estados Cojedes y Sucre, que la participación se acercó al 70%, ganamos por más de 20 puntos de diferencia. Ahí está la prueba de que muy por el contrario, la abstención iba a favorecer a la minoría, a la oposición. Primera conclusión, se recompone, esperamos que ahora sí, para siempre, el voto chavista. El voto chavista, el voto de la revolución, ha estado sujeto a fluctuaciones porque, bueno, también es víctima de toda la andanada de guerra psicológica, de agresión económica. Y nosotros, aquí hay un resumen de algunas elecciones del año 2005. En el año 2005 la oposición se retira de las parlamentarias y, por supuesto, obtenemos una votación donde resultamos triunfadores. Poco tiempo después, en las elecciones presidenciales del año 2006, el presidente Chávez obtiene 7.309.080 votos. La más alta votación que habíamos obtenido hasta la fecha. Luego, en el 2007, hay una elección que es de las pocas elecciones que ha reconocido la oposición venezolana, porque la perdimos. La reforma constitucional. Aprendan a no ser tan miserables. Esta elección la perdimos por menos de 40.000 votos y Chávez reconoció la derrota. La elección de ayer la perdieron por más de 900.000 votos y no son capaces de reconocer la realidad. Bueno, hay que decir, honra, que hay voceros de la oposición venezolana. Leí algo ahí del diputado José Guerra, leí algo también del periodista Kiko Bautista, donde señalan que ellos mismos, o sea que la oposición misma, se, digamos, autosuicidó, como decía un expresidente medio analfabeta que tuvimos en Venezuela. Usted no puede quemar un ser vivo en una esquina de Altamira y después pedir el voto, eso no lo puede hacer. Usted no puede llamar a los chavistas malandros, patas en el suelo, negros, hediondos, y después pedir el voto en Petare, eso es muy, muy difícil.
Porque tiende a ocurrir que todos los negros patan el suelo, los hediondos, decimos así. Bueno, ya vas a ver lo que te voy a hacer en la máquina de votación. Luego tenemos la elección, aquí esta es histórica porque es una de las pocas elecciones que ha reconocido la oposición venezolana. 2008, elecciones de alcaldes y gobernadores. 2009, elección de alcaldes y gobernadores. 2008 fue, creo que enmienda constitucional. Luego la elección parlamentaria del 2010. Y siempre el chavismo venía resultando triunfador con fluctuaciones. En el año 2012, el presidente Chávez obtiene la más alta votación que haya obtenido candidato alguno en la historia de Venezuela, 8.191.000 votos. Hay que decir que es de las pocas elecciones que la oposición ha reconocido el resultado. Ya sería algo psicótico no reconocerlo, visto la cantidad de votos que obtuvo Chávez en esa oportunidad. Luego viene la desaparición física de nuestro comandante eterno. Vamos a elecciones nuevamente. La dictadura venezolana, 22 elecciones en 18 años, la dictadura más férrea que haya conocido la historia de la humanidad. En cambio hay democracias, ejemplos para el mundo, como la de Brasil, no fue electo por nadie, dio un golpe de Estado. Y hay otras democracias que son muy curiosas, la democracia norteamericana, donde el que llegó segundo es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump. Los hípicos saben que hay gente que juega ganador y hay otra gente que juega a placer. En Estados Unidos, el que llegó en placer, segundo lugar, entonces el presidente de los Estados Unidos. Tuvimos una victoria heroica pocos días después del fallecimiento de nuestro comandante eterno, transidos por el dolor como estábamos, y por supuesto, miserable como es, Capriles no reconoció la victoria del pueblo. Llamó a la violencia, 11 venezolanos y venezolanas asesinados. Luego vamos a la elección de ese mismo año 2013 de alcaldes, resultamos triunfadores. En el año 2015, esa es otra curiosidad, porque es de las pocas elecciones que la oposición ha reconocido, porque ganó. Ganó con un porcentaje importante de votos. Nosotros tuvimos una merma también. Y el presidente Nicolás Maduro, pocos minutos después del boletín del Consejo Nacional Electoral, reconoció la victoria de la derecha venezolana. El día de ayer hay una recomposición del voto chavista. 54% de los votos. 9 puntos de diferencia respecto a los votos de los partidos de la derecha, sumándolos todos. Ahí se desmonta otra patraña, que si las sustituciones, para empezar sustituciones hubo. Ellos sustituyeron 269 candidatos en la fecha que el Consejo Nacional Electoral estableció. Pero si usted suma todos los votos de las tarjetas distintas a las tarjetas de los candidatos de oposición en cada estado, ninguno sirve para modificar el resultado. ¿Por qué? Porque el chavismo ganó en todos los estados con una diferencia mayor a 6,6%. ¿Qué quiere decir eso? Carabobo, que fue el estado que ganamos con una diferencia menor, 7 puntos de diferencia. Y de ahí para arriba. Naguará. Y digo Naguará porque Miguel Rodríguez es del área igual que yo. 34 puntos le sacó Miguel Rodríguez a la ADECO en Amazonas. Y gracias a Dios, porque ese ADECO era gobernador del estado de Amazonas cuando yo era médico rural en el año 90. O sea, también, tampoco es culpa nuestra que ustedes pongan esos candidatos. Revisen eso. Revisen eso. 25, 30 puntos de diferencia. Tenemos más de 10 estados con más de 15 puntos de diferencia. Es decir, aplastante. Arrasamos. Arrasamos. Que si fraude otra vez, Andrés.
Aquí está, miren. Estas son las auditorías. 10 auditorías realizadas por el Consejo Nacional Electoral, toda firmada por los cómplices del fraude, supongo yo. Aquí está un cómplice del fraude, militante del Partido Primero Justicia, José Rodríguez. Firmó la auditoría, la certificó el día 29 de septiembre. El 1 de octubre, aquí hay un cómplice del fraude, por Acción Democrática, Javier Pose. 30 de septiembre, aquí hay un cómplice del fraude, también militante de Acción Democrática, Javier Pose. Todas las auditorías de las máquinas, del software de votación, de la transmisión, de la totalización, del escrutinio. Y todavía faltan 3 auditorías que se están realizando en este momento, porque a diferencia de los Estados Unidos, que vota con unas máquinas parecidas a las nuestras, pero más viejas y más chimbas, en los Estados Unidos no se imprime la papeleta de votación. En Venezuela se imprime el comprobante de resguardo. Usted ve el voto y lo deposita en la caja de resguardo. Y después se cuentan el 52% de los votos. El presidente Maduro no fue que solicitó una auditoría del 100%, solicitó una verificación de la votación. Porque una auditoría es que usted ve y ya, y firma un papel, como en estos casos, pues usted chequea que el procedimiento se esté realizando correctamente. El presidente Maduro lo que está proponiendo es que se vuelvan a contar las papeletas. No vaya a ser y le ganemos Zulia o Nueva Esparta o Táchira. Por cierto, 2 elementos interesantes de las 5 gobernaciones que ganó la derecha venezolana. Primero, que de los perdedores, el gran triunfador, Henry Ramos Alú. De las 5, ganó 4. Ganó Nueva Esparta, Ramos Alú. Ganó Táchira, Ramos Alú. Ganó Mérida, Ramos Alú. Ganó Anzoátegui, Ramos Alú. E hizo el trabajo que tenía que hacer en Lara. Pregúntenle a él. Y en Zulia ganó el Partido Primero Justicia. Miren, señor Luis Vicente León, encuestólogos, devuelvan la plata. Si fueran gente decente, devolverían el dinero. Estas son las participaciones en eventos electorales desde el año 89 al año 2017, en eventos electorales regionales, es decir, un periodo de 28 años. Pongo el 89 porque fue la primera oportunidad en la historia de Venezuela que se eligió por el voto directo y secreto a los gobernadores de estado. Exceptuando el año 2008, que hubo elección de gobernador y alcalde pegada, y hubo una participación del 65,4%, esta elección del día de ayer es la elección con la más alta participación en elecciones de gobernadores en la historia de Venezuela. Para que sigan su patraña de que la abstención y que nosotros estamos favoreciendo la abstención. Y yo veía al presidente Maduro todos los días, vota, vota, vota por quien quieras votar, porque cada voto tuyo es para la democracia, para la paz, para la soberanía. Entonces, ¿a quién le convenía la abstención? Si en Zulia, lamentablemente, hubo una abstención alta y por eso fue que perdimos. Por 4 puntos. Con 2 puntos más de participación, ganábamos Zulia también. Con 2 punticos más, con 400.000 votos más de participación. Entonces, ¿a quién le convenía la abstención? A la oposición. Miren, 45 en el año 89. En el año 2000 que hubo megaelecciones, 56. Y hubo megaelecciones, se eligió presidente, concejales, alcaldes, gobernadores. En el año 2012, que hubo elecciones de gobernadores, hubo 54% de participación. Yo no sé qué va a hacer Pro Da Vinci, una página súper sesuda de gente que estudió en Harvard y en Chicago y en Illinois y en todas esas universidades muy importantes, con una página que tenían con el mapa, que si la participación es del 55%, el chavismo gana 19 gobernaciones. Pero que si la participación es de 61%, los demócratas ganan 19 gobernaciones. En efecto, eso fue lo que pasó. 61% de participación. Y los demócratas, porque reconocemos cuando perdemos y defendemos la victoria del pueblo cuando la ganamos, ganamos 17 y por ahí viene la 18.
No sé qué va a hacer. Sería interesante ver. Ñañe, métete a ver si en la página de Prodavinci todavía está el mapita. ¿Lo quitaron? Típico. Típico. De todos modos, yo tengo fotos de ese mapita para tirar para el techo. Se las muestro en la política en el diván. Ganamos 78%, 75% hasta ahora. Si entra Bolívar, 78% de las gobernaciones. Le sacamos 9 puntos de diferencia a la derecha venezolana. La victoria con el margen más estrecho, la victoria nuestra con el margen más estrecho, 6%. En cambio, exceptuando el estado Táchira, en las otras 4 gobernaciones donde gana la derecha, el margen jamás superó el 5%. Para que sigan hablando necedades. Ahí vi a Luis Vicente León decir, es el peor escenario para la oposición y el peor escenario para el chavismo. Es decir, nosotros tenemos que perder para que todo esté bien. No, papito, está muy equivocado. Sigan quemando gente. Sigan cerrando calles. Sigan pidiendo sanciones para Venezuela. Por cierto, muchísimas gracias. Nos ayudaron mucho en nuestra campaña. A los jefes de la campaña de la derecha. El señor asistente del señor Donald Trump, muchas gracias. Muchas gracias al señor Juan Manuel Santos, muchas gracias, señor Santos, gracias. Muchas gracias, señor Michel Temer. Muchas gracias, señor Mariano Rajoy, por pedir sanciones para Venezuela, en primer lugar, y por enseñarnos qué hace el gobierno de España cuando, en este caso Cataluña, convoca a un evento electoral. Contrasta, ¿no? Contrasta lo que hicieron con las personas que organizaron un evento electoral en Cataluña, con lo que hizo el Plan República ayer, cuidando el voto de la gente. Contrasta. Ganamos con más del 52% en todos los estados en que ganamos, y en los 2 estados que perdimos, Zulia y Bolívar, 2 de los 5 estados que perdimos, fue la menor participación. Resulta que de las 17, y por ahí viene la 18, de las 17 gobernaciones que ganamos, en 10 gobernaciones ganamos con más del 55% de los votos. Así que puedes sumar todas las sustituciones, todos los votos nulos, puedes sumar todo. Pones el negro del WhatsApp y le ganamos. Sacamos 55% en 10 gobernaciones. Y en 4 sacamos más del 60%. Entonces yo no sé qué quieren. 2004, Ramos Alú, se ha perpetrado una gigantesca estafa contra la voluntad popular. ¿Realmente, Henry, vas a seguir en eso? Si eres el gran triunfador dentro de los derrotados. Virtual candidato presidencial, supongo yo, porque Falcón rodó ayer. Ramos Alú, fraude constituyente 2017. Y ayer, Gerardo Blay, a quien yo tenía en cierta estima como una persona seria y como un abogado que tendía a respetar los preceptos legales y constitucionales, perpetró la miseria que perpetraron el día de ayer. El insulto al pueblo de Venezuela. Vamos a la calle, no reconocemos los resultados. Nosotros decimos, nosotros no queremos auditoría. El presidente Maduro lo pidió ayer. Verificación, voto por voto, papeleta por papeleta, del 100% de los votos. Que si la reubicación de los centros en 72 horas antes de la elección constituyente, la presidenta del Poder Electoral, atendiendo lo que la ley dice, señaló que donde se perpetraran eventos de violencia y se impidiera el derecho al voto de los ciudadanos en la elección constituyente, pues bien, no se cerraría ese centro de votación y sería reubicado. Eso está en la ley. De hecho, 78 centros de votación que se reubicaron son centros donde nosotros ganamos y fueron reubicados por cuestiones de seguridad también y por
defectos, digamos, técnicos para acceder a las máquinas de votación, la transmisión, etcétera. Ninguno de los centros de votación, ni uno de los centros de votación que fueron reubicados, se reubicaron en un espacio mayor a 1000 metros. Todos fueron colocados a 1000 metros. Eso del candidato Cariz montado en un autobús iba a recorrer 1 cuadra, 2 cuadras. A menos que se estuviera montando en el autobús, y es lo que podía pasar. De esto no hablan los medios internacionales, miren. Aquí si alguien ha impedido el derecho al voto de las venezolanas y de los venezolanos, es la derecha venezolana y lo hizo el 30 de julio. Despliega grupos armados para impedir el derecho al voto. Un manifestante apunta, esto es Reuters, esto no es Ciudad Caracas. Un manifestante apunta a fuerzas de seguridad durante una protesta en Caracas, el 30 de julio. Manifestantes quemaron sedes de Polichacao y de vías rápidas de la Policía Nacional Bolivariana en la calle Bolívar de Chacao. ¿Se acuerdan? La portada de ABC del incendio. Y culparon a Maduro de una bomba que pusieron. Por cierto, el ponebomba ya está capturado. Esto es el poliedro de Caracas el 30 de julio, porque no le permitieron a la gente votar en El Hatillo, en Baruta, en Chacao. Entonces tú no le permites votar a esta gente el 30 de julio porque no te da la gana, pero después le vas a pedir el voto para el 15 de octubre. ¿Quién entiende eso? Mejor dicho, ¿quién se aguanta eso? Palo Gordo en Táchira. No fue que se reubicó el centro de votación a 500 metros, a 1000 metros, no. Es que no se permitió votar en todo el municipio, los paramilitares no lo permitieron. Y la gente tuvo que atravesar ríos, montañas para ir a votar. Bueno, en Táchira perdimos, pero ustedes se imaginarán el resultado que hubo ayer en Palo Gordo, ¿no? Una de las más altas participaciones. A quienes nos agreden. Participó el 61%. Sacamos más del 50% en todas las votaciones. Porque además, el chavismo, lo ha dicho varias veces el presidente Maduro, para ganar tiene que sacar más del 50% del total de los votos. Porque todas las fuerzas de la derecha se unen contra nosotros. Perfecto, vénganse juntica. Así es más fácil. Señor Kuczynski, presidente de Perú, electo con el 21% de los votos. Es decir, si las fuerzas de la derecha hubieran ido separadas a las elecciones, ganamos las 23 gobernaciones. Y la presidencia de Perú, sacamos 3 veces más votos de lo que sacó el presidente de Perú. Juan Valera, Panamá, 39%. Juan Manuel Santos, 25,69% de los votos. Nosotros no sacamos en ninguna menos del 52% de los votos, es decir, más del doble de lo que sacó Juan Manuel Santos para ser electo presidente de Colombia, con unas participaciones ínfimas, mínimas. Señor Peña Nieto, 38%. Michel Temer, no se puede saber. Fue un golpe de Estado. Mauricio Macri, 34%, es decir, 18 puntos menos de la gobernación que obtuvimos con el menor porcentaje de votos. Y Donald Trump, 44% de los votos. Cuando vayan a ver la paja en el ojo ajeno, vean la viga en el propio. Ya está bueno. Ya el pueblo de Venezuela habló con claridad. Y ustedes van ahorita a cantar fraude. ¿Quieren una auditoría? Nosotros no queremos auditoría, nosotros queremos verificación del total de los votos. ¿Qué van a hacer después? ¿Qué le van a decir a su gente? No es verdad que la abstención nos favoreció a nosotros, nos favoreció a ustedes. No es verdad que perdieron por las reubicaciones y por las sustituciones. Falso. Sumando todos los votos de otros partidos que no iban con ustedes, porque el MAS no iba con ustedes, COPEI no iba con ustedes. Le sumamos el MAS, le sumamos COPEI, le sumamos los partidos regionales y no llegan a modificar el resultado final. Entren en un poco de cordura. No es que porque Trump los apoya a ustedes, ustedes tienen derecho a mentir de la forma en que lo hacen.
Esas encuestadoras, por ejemplo, tienen que pedir perdón. En vez de estar con ese eufemismo de que es el peor escenario del chavismo, será el peor escenario para ti, para nosotros estamos felices con la victoria, muy felices. O Consultores 21, o Mega Análisis 427, o como se llame. Ya dejen de mentir. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Buenas tardes. Inicio la ronda de preguntas. Liz Flores, de Venevisión. Hola, Liz. Buenas tardes. ¿Cómo está? Ayer la vi en el CNE anoche. Ah, sí. En principio quisiera saber, desde su punto de vista, cuál es el análisis que puede hacer por el hecho de que el chavismo haya recuperado el estado Miranda. Usted habló al principio que hubo un buen funcionamiento de la maquinaria partidista. Aparte de este elemento, ¿qué otra razón encuentra usted para que hayan obtenido la victoria después de 2 intentos fallidos en Miranda? Eso por un lado. Por el otro, en varias oportunidades el presidente Chávez manifestaba preocupación por lo que él llamaba la media luna. Habló en un principio, la media luna estaba integrada por los estados Zulia, Mérida y Táchira. Él decía que... Y Apure. Y que quizás en un futuro, si la oposición ganaba esos estados, podrían incluso intentar movimientos de desintegración del territorio nacional. Quisiera saber, desde su punto de vista, qué implicación tiene que ahora esos estados, de los que el presidente Chávez mencionaba como la media luna, ahora estén en manos de la oposición. ¿Cuál es su visión en torno a esta situación? ¿Cómo no? Mire, con respecto a Miranda, hay varias lecturas. La primera de ellas. La peor gestión como gobernador en la historia de Miranda la ostenta el señor Enrique Capriles Radonsky. No existe en toda la historia del 89 para acá que Miranda ha elegido un gobernador que haya tenido la peor percepción de gestión que la que tiene el señor Capriles Radonsky. En la campaña que se fue y se reunió con 546 comunidades y firmó un compromiso con cada una de esas comunidades, preguntaba, ¿por aquí pasó Capriles Radonsky? No. ¿Hay alguna obra que haya hecho Capriles Radonsky? No. Ah, bueno, sí, una escuela que Diosdado dejó casi lista y ya la inauguró. De resto nada, ni una vivienda. ¿Ustedes se acuerdan del plan Zurra? Como ya lo llamó Chávez, el plan Zurra, sustitución de rancho por rancho, que lo implementó Capriles Radonsky como una oferta electoral engañosa, como todas las de él, en el año 2012. Nada. El peor gobernador. La percepción de la gestión, es más, hubiera sido más fácil ganar a Capriles. La percepción de la gestión de Carlos Ocariz, vayan a Sucre, vayan a Petare, los trabajadores de venezolanas de televisión que trabajan allá en Los Ruices, basura, huecos, inseguridad, el Hospital Pérez de León que depende de la alcaldía destruido, desmantelado. Y además, perpetradores de eventos de violencia en sus propios municipios y en sus propios estados. Todo el mundo vio a Capriles caminando con los guarimberos en Altamira. Todo el mundo sabe las cosas que hacía Ocariz respecto a los asedios a Venezolana de Televisión. Entonces tú quemas gente y después les vas a pedir el voto. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo se puede en técnica electoral lograr algo así? Bajo el efecto quizás de una situación psicótica por la vía de la guerra psicológica lo pueden lograr, pero no es tan fácil. En primer lugar, eso. En segundo lugar, el pueblo de Venezuela el 15 de octubre ratificó el llamado a la paz que hiciera el 30 de julio. Quiere paz. En tercer lugar, ya le queda perfectamente claro al pueblo de Venezuela que todas las agresiones provienen de la derecha venezolana. Cuando Julio Borges viaja es a pedir sanciones contra Venezuela. Cuando el comunicado de la MUD, después que Trump sanciona a Venezuela y amenaza con invadirla militarmente, hay un comunicado nauseabundo publicado por la MUD apoyando la invasión militar a Venezuela.
Entonces, ¿cómo puede algún venezolano o alguna venezolana estar de acuerdo con eso, Liz? En cuarto lugar, nuestro candidato, que se recorrió todas las calles de Miranda, todas las comunidades con su mensaje. En quinto lugar, hay un mensaje claro respecto a que hay que elegir gobernadores que puedan y quieran trabajar. ¿Cuál fue la oferta de los gobernadores de la derecha, de los candidatos a la derecha? Elígeme para sacar a Maduro. ¿Cómo puede ser eso una oferta electoral que además es una oferta electoral ya gastada? La hicieron en el 2015. Y no lograron, pues. Lo que lograron fue acabar con la Asamblea Nacional. Por cierto, ya se acabó la campaña. Convoquen a sesión. Tienen 3 meses que no convocan a sesión de la Asamblea Nacional. Ustedes fueron electos por el pueblo de Venezuela para que fueran diputados. No es que no hay quórum, no es lo del desacato, no. Es que no están yendo a su trabajo. Tienen más de 3 causas, ¿cómo se llama eso? 3 ausencias injustificadas. Tienen que ir a trabajar, vagos. Ya habían dicho que si los elegían diputados se acababan las colas y derrocaban a Maduro. Las colas las acabó Maduro y no pudieron derrocarlo. Lo volvieron a intentar en esta oportunidad. Sabotaje eléctrico, sabotaje del agua. Otra vez la guerra económica. Dispararon los precios, la especulación, el acaparamiento. Igualito que en el 2015. Pero ahí el pueblo dijo, no, esa novela yo me la conozco. Esa novela yo la vi, papá. Y los castigó. Yo creo que, digamos, en resumen son esos 5 puntos que pueden haber influido. La gente quiere elegir gobernadores que trabajen con el presidente Maduro. Ya ayer el presidente Maduro tendió su mano y dijo, los invito, los convoco a trabajar. También le dijo que el que se coma la luz. Con esto contesto la segunda parte de tu pregunta, Liz. El que se coma la luz, se comió la luz. Podrá ser muy gobernador electo o lo que sea. Por ejemplo, yo opino, y ojalá los órganos que administran justicia en Venezuela opinaran igual que yo, que Freddy Guevara es un criminal. Podrá ser muy diputado, pero es un criminal. Si yo cometiera un delito como alcalde, podré ser muy alcalde, pero tengo que estar sometido a la administración de justicia. Es decir, la elección de un cargo público no te hace impune a nadie. Si un gobernador electo, en lugar de trabajar con el presidente Maduro para sacar adelante el Estado, incurre en situaciones tan graves como la que tú recuerdas que mencionaba mucho nuestro comandante eterno Hugo Chávez, pues aquí hay una constitución, acá hay unas leyes, aquí hay un presidente de la República que es jefe del Estado y aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que no se les ocurra comerse la luz. Ya les dimos una lección. Cuando le digo le dimos, me refiero a todo el pueblo de Venezuela. Cuidado. Porque en cuestión de días se acabaría cualquier intento de agredir el territorio venezolano. Cuidado. Mira que Zulia lo ganaron porque la abstención nos perjudicó. Media horita más. Y mira, nos echamos en Carlos Dueñame también en Estados Unidos. Siguiente pregunta. Continúa Javier Michirinos, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está? Me gustaría una visión o una lectura. Usted dice que con esta elección el chavismo se recompone en el caso de la MUD, que cómo entra en la escena nacional. Y también si esta elección de alguna manera va a tener un impacto a lo que ya se venía avanzando en las mesas de diálogo con la oposición. Vimos ese vaivén dentro de la oposición, sin embargo, siempre desde el gobierno se asegura que hay una participación a puertas cerradas de la oposición. ¿Cómo queda el tema del diálogo con esta nueva victoria de la Revolución Bolivariana? Y también el tema internacional. Vimos ya a la Unión Europea manifestándose, diciendo que
esta elección no va a cambiar las pretensiones que se están, digamos, gestando desde la Unión Europea para sanciones contra Venezuela. ¿Cómo, digamos, cuál sería el impacto en el tema internacional y de las sanciones también de Estados Unidos y que se han venido realizando contra nuestro país? Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Sobre la MUD, usted sabe que ya la MUD no existe como partido. Usted sabe que los partidos de la derecha participaron como lo que son, pues como partidos de derecha de distintos colores, de distintas directivas. La MUD como partido deja de existir. La MUD era un partido mimético, era una especie de salamandra, de camaleón que tenían los partidos de la derecha para ocultarse detrás de ellos y participar en las elecciones, no como AD, no como COPEI, no como Voluntad Popular, no como Pleno Justicia, sino con ese eufemismo llamado MUD, que realmente no era un partido político. Por poner un ejemplo de la clara violación a la ley de partidos políticos de la MUD. El secretario general de Acción Democrática se llama Henry Ramos Alú, pero el representante ante el Consejo Nacional Electoral del partido MUD se llama Henry Ramos Alú. Eso está expresamente prohibido por la ley de participación política y partidos políticos de Venezuela. Por tanto, la MUD no existe ya, eso ya no existe, olvídense eso. Ahora existen partidos políticos. Y de los partidos políticos pareciera que el que existe es Acción Democrática. Porque ganó Anzoátegui, Nueva Esparta, ganó Táchira, ganó Mérida, e hizo lo que tenía que hacer en Lara. Resultados muy cerrados. Guanipa ganó en Zulia con el 51,6% de los votos. Mira esto, pues. Nos faltó media hora. Barreto Sila ganó al mejor gobernador que ha tenido la historia del Estado de Anzoátegui, y nos perjudicó también ahí la abstención con el 52% de los votos. Lady Gómez, un poco en una parte de tu pregunta, esta señora creo que ha sido vista con franela de la selección de Colombia en los Juegos de Fútbol de la Vinotinto. Está bien, póngase la franela que usted quiera, pero cuidado se come algo. Sí ganó con un porcentaje importante. Igual nosotros tuvimos un resultado heroico en un territorio en guerra. Un territorio que ha sido sometido a una guerra inclemente por parte de la derecha y del paramilitarismo colombiano. El señor Adeco, que ganó en Mérida, ganó con el 51% de los votos, 1,8% de diferencia, y el señor Adeco, que ganó en Nueva Esparta, ganó con el 51,6% de los votos. Miren cómo contrasta eso con José Vázquez de Guárico, que ganó con el 62%, Edwin Rojas de Sucre, que ganó con el 59,9%. Esa era otra de las cosas que decían. No, ellos van a ganar en los estaduchos, en los estados pequeñitos, como si es que la gente del Tamacuro no es venezolana. Como que si es que la gente de Cogede es menos que la gente de Lara, donde yo nací. Ah, bueno, pero es que en Lara les ganamos también. No, es en los estaduchos, en los estados, eso es Luis Vicente León, en los estados grandes, es imposible que nos ganen. En Carabobo, en Aragua, ganamos en Carabobo y en Aragua. Imposible que le ganen a Carlos Ocariz, que lleva 20 puntos de diferencia. Un amigo mío, no voy a decir quién es, me dijo, Jorge, me están apostando tal cosa, a que gana Ocariz. Y dije, no solamente dile que sí, sino que nos las bebemos juntos. Nos los vamos a echar en caldo de ñame a Carlos Ocariz, anótalo en piedra. Y eso lo sabía Luis Vicente León, y lo sabía el otro, y el Ibat, y toda esa cuerda de embusteros. Lo sabían. Los engañaban a sus clientes, pero también engañaban a la opinión pública. Porque además hacen cosas. Miren, algún día tendríamos que hacer alguna especie de seminario para mostrar cómo mienten con las encuestas. En la selección de la muestra, en la forma como preguntan y después cómo presentan las respuestas. En Miranda, mucha gente decía, jamás votaría por Carlos Ocariz. Eso lo ocultaba. Cuando en una encuesta alguien dice, jamás votaría, es imposible que ese techo pueda ser superado por nadie. Así que estábamos completamente seguros de la victoria
en Miranda. No, los estados grandes como Carabobo, la Cava le sacó 7 puntos. Y mira que hicieron campaña sucia contra la Cava hasta que se cansaron. No, que en Falcón ese muchacho, Víctor Clark, le sacó 8 puntos de diferencia, ganó con 52% de los votos. No, que en Yaracuy, 62% de los votos. No, que en Vargas, que el guarimbero ese le iba a ganar a García Carnero en Vargas, le sacó 9 puntos. Para que respete y para que sea serio. Siguiente pregunta. Finalizo con la ronda de preguntas. Discúlpame, con respecto al diálogo, yo decía algo que eso ya es mi opinión personal. Mi opinión personal era que si nosotros ganábamos, el diálogo seguía, y si ellos ganaban, iban a ir a la violencia. Y creo que eso lo interpretó así el pueblo de Venezuela también. Es decir, el pueblo de Venezuela está llamando a que se incorporen al diálogo. Ojalá atiendan ese llamado. Aparentemente llamaron a la calle. Hoy es el día 1 sin calle. Y eso es algo para regocijarnos, eso es algo que le agradecemos a todo el pueblo de Venezuela, incluido el pueblo opositor. Ojalá mañana, el pasado. No puede ser que cada vez que hay un evento electoral o haya un deseo de un dirigente de la derecha, quienes terminan pagando son víctimas, personas muertas o personas con alguna discapacidad. La violencia. Ojalá eso nunca en Venezuela. Sobre el tema internacional, mire, la única forma de que la Unión Europea, Estados Unidos, el presidente de Perú, el presidente de Argentina o el dictador de Brasil dejen de agredir a Venezuela es cuando nos derroquen. Y como eso no va a ocurrir, que sigan agrediendo, que sigan haciendo lo que les da la gana. Es un honor. Ese señor, ese tonto que es primer ministro de Canadá, que es un tonto, que ni siquiera sabe dónde queda Venezuela, que dice que Venezuela es una dictadura atroz y en Venezuela hay muchas más elecciones que en Canadá. Ahora, como dicen los españoles, tiene más cara que espalda Mariano Rajoy. Después que golpeó viejito, después que sacó a patada a la gente de los centros de votación, ¿con qué cara va a criticar la democracia venezolana? ¿Con qué cara? La única forma es que derroquen a la revolución chavista, es decir, que se violente la voluntad del pueblo de Venezuela. Están pero peladísimos. Estamos listos para responder a cualquier tipo de agresión. Ya lo estamos haciendo. Que no lea lo que pasó ayer y lo que pasó el 30 de julio como una respuesta de toda Venezuela en contra de la injerencia extranjera y por la soberanía. Maduro lo decía, quien vaya a votar, vota por la soberanía. La más alta participación en la historia en elecciones regionales. Entonces no está leyendo bien esos resultados. Siguiente pregunta. Finalizo la ronda de preguntas. Erika Ortega Díaz, de Noticias RT. Ortega Díaz no, nunca. Alcalde, usted dijo en la previa de la entrega de los resultados que aquellos sectores políticos que estuvieran cantando fraude desaparecerían de la arena o del escenario político. Visto que ya es un hecho que ellos están desconociendo esos resultados, ¿cuál cree usted que es el futuro de estos partidos opositores y cómo van a quedar en el próximo escenario que se viene, que entiendo son las elecciones municipales y luego las elecciones presidenciales? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, el presidente Maduro ha venido denunciando aquellas campañas mediáticas internacionales, ha dicho que ha habido prácticamente un bloqueo en los medios llamados redes sociales para los candidatos del chavismo. Eso se traduce en la práctica en que hay una opinión pública mundial que no entiende muy bien lo que ocurre en Venezuela y como sus gobiernos antagónicos a la revolución ya están diciendo que aquí hubo un fraude, entonces hay gente que no entiende muy bien este proceso que se vivió ayer. ¿Qué le diría usted a una persona, por ejemplo, en Rusia, en España, en México, en Brasil, sobre lo que ocurrió ayer en Venezuela? Gracias. Bueno, Erika, yo lo dije casi como consejo, aunque yo tenía un maestro en psiquiatría que decía que los psiquiatras no damos consejos, pero yo me permití darles un consejo a los dirigentes de la derecha venezolana, que cantando fraude iban a desaparecer de la arena política. Ejemplo, ¿quién se acuerda en Venezuela de la Coordinadora Democrática?
Nadie. La Coordinadora Democrática era el camaleón de los partidos de derecha en el año 2004, cuando se realizó el referendo que pretendió ser revocatorio del presidente Hugo Chávez. Chávez se los ganó por 19 puntos de diferencia y salió Ramos Alup y Enrique Mendoza en su condición de coordinador de la Coordinadora Democrática y dijeron cantar fraude. Desapareció la Coordinadora Democrática. La MUD desapareció. Pero tú no te diste cuenta que Ramos Alup no cantó fraude anoche. Ramos Alup declaró temprano, dijo que la participación había sido creciente. Mentira, mentira. Creciente para nosotros. Nosotros salimos a votar a las 6 de la mañana, pero con una fiereza, con un cuchillo de ternura en los dientes casi, porque salimos, fue una cosa histórica. Porque el chavismo siempre tiende a votar en la tarde. Pero ayer votamos desde la mañana hasta las 8 de la noche, con los centros que todavía estaban abiertos. La oposición, en sectores como Chacao, Baruta, El Hatillo, San Antonio de los Altos, votó lento y tarde. Ramos Alup se paró al lado de Gerardo Blay, porque Gerardo Blay es el objeto sacrificial. Pusieron al señor Aveledo, que ya estaba, ¿sabes? Lo sacaron de los lockers, de las duchas donde estaba, donde lo habían mandado ellos mismos, y lo volvieron a traer para que diera algunas cosas ayer en la tarde. Pusieron al pobre de Frei Guevara a decir que el plebiscito fue ayer. Ok, está bien. Que si el Consejo Nacional Electoral no decía el número de votos nacional, él lo iba a decir. No es necesario, Freddy Guevara, yo te lo digo. 54%, 9 puntos de diferencia en el voto nacional. Es decir, el llamado fraude que están tratando de cantar ya está recibiendo al día de hoy opiniones de que es un grave error. Creo que el mundo entero ya se está dando cuenta, Erika. Creo que no puedes engañar, ¿cómo es que dice el dicho? No puedes engañar tantas veces a todo el mundo. No puedes engañar siempre a todo el mundo. Puedes engañar una vez a muchos, muchas veces a pocos, pero no siempre a todos. Hay gente en el mundo que dice, oye, pero qué raro que en Cataluña le cayeron a palazos a la gente y en Venezuela no hubo, pero ni una uña encajada. Oye, pero qué raro que el presidente de Perú habla mal de Venezuela y fue electo con el 21% de los votos, pero cualquiera de los gobernadores chavistas electos fue electo con 52% de los votos. Oye, qué raro que dicen que Venezuela es dictadura y ya he hecho este año, mire, este año hemos hecho, 3 elecciones. La mentira esa que montó la oposición el 16 de julio, pero bueno, vaya y pasa, el llamado plebiscito. La elección constituyente con récord de participación y la elección de gobernadores. Y vienen otras. Ya tenemos un acuerdo con la oposición respecto a un cronograma en el año 2018 que invitamos 2 nuevas elecciones. Es decir, que en un lapso de, 6 meses más 12, en un lapso de 18 meses, 5 elecciones. Presidenciales, alcaldes, gobernadores, constituyentes y la pantomima de la oposición el 16 de julio. Algo no les está cuadrando, por eso es que no cubren en la elección de ayer. ¿Tú te imaginas que hubiera pasado si la oposición, no es que hubiera ganado, nosotros estamos seguros de la victoria, pero que hubiera ganado 10 gobernaciones? Si ya con las pocas que ganaron están amenazando con la media luna, como decía Liz. No, estarían todos los medios, Reuters, CNN, BBC, Russia Today no, Russia Today es una de las corresponsalías que siempre maneja con objetividad y presenta la noticia pura y simplemente. Estarían diciendo, se acabó el chavismo. Se acabó el chavismo. Si así se acabó el chavismo. Muchísimas gracias. Escuchamos declaraciones de... Bien, era la reposición de la rueda de prensa que ofreciera Jorge Rodríguez.